Buenos días. Vamos a dar gracias por este día, ¿no? Y nos arrancamos. Vamos a orar. Mi Dios, gracias, Padre, porque estamos un día más, mi Dios, preparados, Padre, para escuchar de ti, escuchar tu palabra, Señor, y te ruego, mi Dios, que tú sigas hablando, Señor, en nuestras vidas, mi Dios. Gracias te damos, Padre, porque podemos conocerte, porque podemos escuchar tu voz, y gracias, mi Dios, por cada uno de los chicos y chicas, mi Dios, que pueden estar estudiando aquí en el Instituto Bíblico, mi Dios. Te pido por ellos, por sus corazones, mi Dios, y Padre, también para que pues, tú les prepares, mi Dios, y les utilices en todo momento, mi Dios. Gracias te damos, Padre. Oramos por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Hechos, todavía estamos ahí en el capítulo 1. Muy bien, vamos entonces a abrir nuestras Biblias ahí en Hechos capítulo 1. Estábamos viendo ahí el punto 3, estamos en el bosquejo, en la primera parte del libro de los Hechos, capítulos 1 al 7, el cristianismo en Jerusalén. El capítulo 1, esa es la resurrección de Cristo. Vemos ahí ya el tema de la promesa del Padre, que Dios había prometido que iba a enviar a su Santo Espíritu, y ahí había un pequeño conflicto en cuanto al reino. Vimos la promesa del retorno de Cristo, este mismo Jesús, a quien ustedes han visto que se va, pues de esa misma manera Él regresará. Y en el punto 3 que estamos ahorita entrando es la perseverancia en el Espíritu Santo, cómo los discípulos tenían que mantenerse. Dentro de eso, llegamos al asunto de la muerte de Judas Iscariote, viendo la posibilidad de armonizar ambas escenas, o la otra posibilidad de que hubiese una versión oficial transmitida por los sacerdotes, que es la que conocían en ese momento los discípulos, y otro lo que realmente ocurrió. Realmente son dos posibilidades dentro de lo que yo vi o investigué un poquito que podría haber ocurrido. El asunto es que con la muerte de Judas, los discípulos tienen un problema. Jesús les había dicho ahí en Mateo 19:28 que se iban a sentar sobre 12 tronos para reinar y para gobernar a las 12 tribus de Israel. Y ahora eran 11. Entonces, si eran 11 y se ocupaban 12 para el reino, había un problema. Y ellos entendieron que tenía que completarse lo que podríamos llamar el colegio apostólico. Y dice vamos a leer nuevamente ahí un poquito en cuanto a la muerte de Judas. Empieza hablando Pedro, que se levantó y dice versículo 16, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura, que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, que según vemos en los evangelios, él no adquirió el campo. ¿Qué fue lo que sucedió? En los evangelios cuenta que él regresó el dinero y los sacerdotes adquirieron el campo. Entonces ahí vemos esa posibilidad, ¿no? Que se tomara en cuenta, porque el dinero que de alguna manera ganó Judas. Adquirió el campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. No estoy seguro de esto, yo he escuchado el hecho de que ese campo todavía está ahí en Israel, en Jerusalén, desocupado, como un basurero. Por eso que no me consta, es lo que he escuchado.
Versículo 21 dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Entonces aquí es lo que les estaba comentando hace un momento. Así debía haber 12 apóstoles para que se sentaran sobre los 12 tronos al instaurarse el reino. Y tenían que completar ese colegio apostólico. Incluso tú lo ves en Apocalipsis y habla de las 12 puertas, 12 perlas, con los nombres de los 12 apóstoles. Entonces se necesitaban estos 12 apóstoles. Y dice versículo 23, y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú Señor que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome parte en este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Entonces aquí con la elección de Matías se completa este colegio apostólico de los 12, y fueron esos 12, como dice aquí, que anduvieron con nosotros. Había un requisito ahí de que hubiese estado con ellos desde el bautismo de Juan hasta la ascensión de Cristo. Y esos requisitos parece ser que estas dos personas eran que nos llenaban. La pregunta que queda aquí es que si fue correcto elegirlo así. Hay diferentes opiniones. Yo he escuchado algunos que dicen, no, es que quizás los apóstoles en un momento se equivocaron, se desesperaron porque aún faltaba que Dios llamase a Pablo. Y Pablo sería el 12º apóstol. Entonces ahí se completarían los 12 apóstoles, los 11, y Pablo reemplaza a Judas. Personalmente, yo creo que los 12 apóstoles, que fue correcta la decisión que tomaron aquí, los apóstoles, por varias cosas. En primer lugar, inmediatamente después viene el Espíritu Santo. Entonces, consultaron a Dios, estaban juntos en oración. No hubo nada de parte de Dios que les dijera, no, espérense. Y si debían haber esperado, yo creo que hubiese sido claro por las circunstancias, hubiese sido claro Dios con ellos en que debían haber esperado. Vino el Espíritu Santo y eso pareciera ser como una aprobación de que ya estaba completo el colegio apostólico y vino el Espíritu Santo. Otras cosas es que, como dice aquí, el apostolado de Pablo fue distinto. Si tú ves algunos versículos, acompáñenme por favor ahí, Hechos 22-21, Romanos 11-13, Romanos 15-16, Gálatas 2-9, mencionan un apostolado diferente. Todos esos versículos están ahí en su apunte, página 5, en el tercer párrafo. ¿Quién quiere leer Hechos 22-21, por favor? Muy bien. Entonces aquí habla a Pablo, yo te enviaré lejos a los gentiles. Otro versículo, Romanos 11-13. Porque a vosotros habló a gentiles, por cuando Dios es la apóstol a los gentiles. Hombros y A vosotros os hablo, gentiles, dice. Yo soy apóstol a los gentiles. Y vamos a leer también Romanos 15-16. para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando la evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Muy bien, entonces los gentiles, otra vez ministro de Dios a los gentiles. Gálatas 2:9 es un versículo bastante claro en cuanto a esto. ¿Quién lo tiene? Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, me dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Muy bien, ahora, todo lo que tiene que ver con el número 12 en la Biblia es un número que constantemente apunta hacia quién, hacia Israel.
desde el hecho de 12 tribus, desde el sueño de José, cuando soñaba 12 estrellas, los 12 manojos de trigo, siempre el número 12 es un número identificado con Israel. Ahora, 12 tribus, 12 apóstoles, las 12 puertas de la Nueva Jerusalén, todo tiene que ver con los judíos. Y aquí Pablo, en esos versículos, deja claro de que el ministerio de él no era con los judíos. Ahora, en Romanos, él expresa también que, dice en un momento, ciertamente el anhelo de mi corazón es por la salvación de los judíos. Y dice, aún deseé yo mismo ser anatema con tal de que ellos fueran salvos. Entonces, el ministerio de Pablo es aparte de los 12, es un apostolado diferente. Pablo cumplió de alguna manera el apostolado por ser llamado directamente por Cristo, no tanto por haber andado con él. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Los que dicen que Pablo quizás, o más bien que los apóstoles se equivocaron en no haber esperado a Pablo, argumentan también que pues no se debió haber escogido a través de suertes, porque a fin de cuentas las suertes eran para el Antiguo Testamento. Y uno podría pensar que sí, o sea, ¿por qué vamos, si voy a tomar una decisión, es correcto que nosotros agarramos los dados y tiramos los dados para ver qué decidir y que Dios conteste? El asunto es que en este momento se encontraban aún dentro de lo que podríamos llamar el antiguo pacto. Y si tú lees ahí en Proverbios 16:33, dice así, la suerte se echa en el regazo, más de Jehová es la decisión. Entonces en el Antiguo Testamento era común tomar decisiones de esa manera. Incluso, ¿saben ustedes qué era el Urim y el Turim? A fin de cuentas, el Urim y el Turim era echar suertes. Creo que no se conoce exactamente cómo funcionaba, pero Urim y Turim significa sí, no. Entonces era echar las suertes para que Dios contestara. En muchas ocasiones en el Antiguo Testamento vemos, por ejemplo, al rey David que iba y decía, ¿debo hacer esto? Y contesta, sí, hazlo. Y quizás era con el Urim y Turim que decía sencillamente sí. Entonces muchas veces se hacían preguntas y se contestaban a través de las suertes. Esa era la manera de obrar de Dios en el Antiguo Testamento. Hoy ya pues no se ve nunca en el Nuevo Testamento, o más bien en el Nuevo Pacto, que suceda de esa manera. Muy bien, entonces quedamos satisfechos, 12 apóstoles, se completó el colegio apostólico. ¿Y qué pasa? Primeros, resumiendo un poquito, los versículos del 1 al 11 son los 40 días, ahí que narra algunos hechos que ocurren dentro de los 40 días posteriores a la resurrección de Cristo, con Cristo resucitado. Cristo parte, versículo 11, terminamos ahí con los ángeles, y a partir del versículo 12, los apóstoles están esperando por 10 días. 10 días más hasta que se completen los días, llegando al día de Pentecostés. El versículo 1 del capítulo 2 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Quiénes? Los 120 del versículo 15, capítulo 1, versículo 15, dice que en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, los reunidos eran como 120 en número. Entonces estaban ahí todos juntos y había comenzado la fiesta de las primicias, llamada Pentecostés. Pentecostés es, aquí está el dato en la punta, dice, es el nombre griego para la fiesta judía de las semanas, llamada así porque caía 7 semanas después de los primeros frutos. Una semana de semanas, esa es la idea, una semana de semanas, donde se traía la ofrenda de las primicias, los primeros frutos, en agradecimiento a Dios. El tema de esto lo puedes ver en Levítico 23:15. Ahí es donde cuenta un poquito en cuanto a cuántos días tenían que contar hasta la fiesta de los primeros frutos, desde la cosecha. 7 por 7, 49. Se contaban 49 días y el día 50 comenzaba lo que es el Pentecostés. Primera de Corintios 15, no vamos a ir ahorita a Primera de Corintios 15, ya lo estudiarán en otra materia,
¿De qué trata? Todo, de principio a fin, es el capítulo por excelencia de la resurrección. Y cuando lo estudias, habla de las primicias. ¿Y qué dice de Cristo? Cristo, primicias de los que durmieron, es hecho. Entonces Cristo murió y resucitó. Él es las primicias. Entonces todo eso está relacionado, las primicias, con las resurrecciones. Y en este caso, el Pentecostés también es la fecha que Dios elige para enviar el Espíritu Santo y de alguna manera los primeros frutos de la muerte de Cristo. Se ve aquí, ¿no? Muy bien. Versículo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Para empezar, yo les digo luego a los pentecostales ahí que siempre andan en sus retiros esperando rogando por recibir el Espíritu Santo, le digo, mira, estaban sentados, no estaban de rodillas. No estaban en un retiro espiritual ni nada, estaban ahí todos sentados cuando vino el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué características tiene la venida del Espíritu Santo? Primero, dice que era como un viento recio. No era un viento recio propiamente, era como un viento recio. ¿Cuándo recuerdas en otro momento en la Escritura que el Espíritu Santo se manifieste así? Como el sonido de un viento. Con Elías, a ver, esa no me acuerdo, cuéntame. Es que hay muchas, o sea, ¿cómo fue con Elías? O sea, pues, sí, se le manifestó a Elías, aunque no me acuerdo muy bien. Bueno, no lo estudié también se parece como viento, pero creo que sí. Otro caso parecido de Elías fue el de Moisés. También a Moisés se lo parece. Creo que con Elías dice que era como un silbo apacible. Entonces el sonido de un viento, a fin de cuentas, sí es un aire. ¿Qué otro pasaje recordamos ahí de que aparece el Espíritu Santo como un viento? Muchas veces aparece como un soplo. El soplo potente, ¿te acuerdas en Génesis? Cuando aparece que sopló en su nariz aliento de vida a Adán. En otros pasajes que tengo, Juan capítulo 3, versículo 8, ¿qué dice? Dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. La idea de este versículo tiene que ver con que alguien nacido del Espíritu Santo, tú no puedes ver, o sea, cuando tú recibiste a Cristo ni te cambió la cara, ni sigue siendo el mismo, estás igual. No hubo cambios externos en ti, no hubo nada visible. Y el viento dice aquí, sopla donde quiere, oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni de dónde va. O sea, si tú estás viendo nada más el aire no puedes ver a dónde va. Puedes ver las nubes, puedes ver las hojas, pero el aire no lo ves. La idea es que, aunque no sea visible, tú ves sus efectos. Escuchas y ves los efectos que produce. Otro versículo también es Ezequiel 37. Todo Ezequiel 37 es el valle de los huesos secos. En el versículo 9 dice, me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre esos muertos y vivirán. Dice que sopla el viento y los huesos empiezan a juntar. Entonces, en varias ocasiones, el Espíritu es mostrado como un viento o el sonido, algo que se escucha. Este sonido, justamente como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, fue un sonido fuerte que atrajo a la multitud más adelante. Escucharon el estruendo y vinieron. Y dice en versículo 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Entonces ahí tenemos 120 personas, 120 lenguas como de fuego, que se asientan sobre cada uno de ellos. Ahora, no eran lenguas de fuego, no salieron con olor a humo nadie. Estas lenguas no eran de fuego. ¿Qué dice? Eran como de fuego. Una vez más, vemos nosotros el tema de
cómo Dios se manifestó. El hecho de la visibilidad de Dios, dice aquí el apunte, ¿no? A Dios nadie le vio jamás. No, no le vemos a Él. Dice Dios el Padre, a Dios nadie le vio jamás. Él manifiesta su presencia con sonido, por ejemplo, terremotos, con luz, con nube, con fuego, etc. Él muestra así. En la idea principal quizás que viene a la mente del judío de todo esto es el monte Sinaí. ¿Qué había? ¿Qué pasaba en el monte Sinaí? Estaba el monte, dice que el monte estaba como en llamas, en momentos había que se quemaba, había nube, oscuridad, truenos. ¿Y qué dijeron los judíos cuando se encontraron con todo eso? Tuvieron temor. Y le dijeron a Moisés, no hable más Dios con nosotros, tú ve y habla con él, porque tuvieron miedo. Entonces este es el concepto que tiene un judío en la mente cuando recuerda a Dios. No le ha visto, pero Dios manifiesta su presencia. El templo es algo bien importante también en la Biblia. En el templo nosotros vemos cómo desde que se levanta el tabernáculo, entra la nube, reposa la nube sobre el tabernáculo, cuando se mueven se sale la nube y siguen avanzando, baja la nube y arman el tabernáculo y entra la nube. Siempre estuvo ahí la nube acompañándolos, pero dice que de noche, ¿qué era como fuego. Y lo mismo, dice como fuego, no dice que fuera propiamente fuego, era como fuego. ¿Qué representaba el tabernáculo para los judíos? La presencia de Dios. Dios estaba con ellos. Cuando se construye el templo, ocurre lo mismo. La nube entra. Yo les comentaba también ayer, antes de la destrucción del templo, en profecía también se ve o en visión, se ve que la nube sale del templo, abandona el templo, y realmente así estuvo el templo. ¿Hasta cuándo? Hasta Pentecostés. Hasta el día de Pentecostés vemos nuevamente a Dios manifestando su presencia. Pero en este caso, un nuevo templo, la iglesia. Y ahora viene y se posa el Espíritu Santo sobre las cabezas de los 120, mostrando que ese era su templo. Quizás en ese momento todavía no lo entendían. Todo el tema del misterio de la iglesia fue revelado posteriormente a Pablo. Hasta ahora, todavía los judíos no han entendido. No saben mucho de qué está pasando aquí en estas circunstancias. Quizás ellos todavía están pensando en que Dios levante otra vez el templo, aunque profetizó la destrucción del templo. Entonces, el Espíritu Santo posándose sobre las cabezas de los discípulos no es el bautismo de fuego que habíamos visto en Mateo. Esta forma como de fuego lo que representa es propiamente el bautismo con el Espíritu Santo, de que entra en su templo. En ese momento, 120 personas. ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta? Muy bien, pues avancemos entonces. Leo aquí un poquito que puse en el apunte en cuanto más temas en cuanto a la visibilidad de Dios. Por ejemplo, Dios el Padre se manifestó con sonido, terremotos, luz, nube, fuego, etc. Dios el Hijo fue el único que vemos en la Escritura que se manifiesta con forma humana. En el Antiguo Testamento, en las Cristofanías, y en el Nuevo Testamento, pues al haberse encarnado. Y el Espíritu Santo, pues en este caso también él se manifiesta como paloma, como fuego. Yo agregaría también el hecho de que él también aparece como viento. Muchas veces él habla del soplo del omnipotente, entonces también la idea del viento también representa al Espíritu Santo. El sonido, como viento recio, manifiesta la presencia de Dios Padre. Yo creo que también en este caso por la presencia de Dios, el Espíritu Santo. Entonces, de ambos, ¿no? Muy bien.
Dice versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo había venido a llenar su templo. Había tomado posesión de su templo. Ya mencioné un poquito lo que hablamos aquí, de la nube y todo esto. Por ejemplo, una cosa más que había notado yo aquí, ¿recuerdas cómo se le manifestó a Moisés? En la zarza ardiente, como fuego. ¿Cómo se le manifestó a Abraham cuando firmó Dios pacto con él en cuanto al pacto abrámico? Como una columna de fuego que pasaba en medio de los animales partidos. Era una columna de fuego y eso también tiene que confirmar ese pacto. Entonces, eso es Génesis 15. Vemos constantemente esto, ¿no? El hecho del fuego. Y vemos aquí al edificar el tabernáculo, la nube reposó en él, al edificar el templo, la nube entró en él. Ezequiel vio la gloria de Dios abandonado el templo en Ezequiel 9 y 10. El templo del Espíritu Santo desde Pentecostés hasta el arrebatamiento de la iglesia es la morada del Espíritu Santo. Y en el templo del milenio, la gloria de Dios lo habitará. ¿Sí? Eso ocurre ahí en Apocalipsis 15:8. Muy bien, versículos 4. Voy a leer 4 hasta el versículo 13. Alguien que me ayude a leerlo, para que me dure la voz toda la semana. ¿Quién quiere leer? 2, 4 al 13. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hechos de estruendo se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Pamphylia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y nomás a tus residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlados y decían: está lleno de Dios. ¿Qué ocurrió aquí? En cuanto a las lenguas, dice que cada uno le escuchaba hablar en su propia lengua. Yo coloqué aquí dos alternativas que son posibles. La primera, el hecho de que uno hablara. Esta alternativa no es muy considerada, pero tenemos que considerarla también. O sea, casi todos piensan en la segunda, pero es posible también esta, que uno hablara y cada cual, todos los que estaban ahí reunidos, cada uno le escuchara en su lengua natal, por una traducción milagrosa del Espíritu Santo. Ahora, no es esta muy considerada, como les decía yo, pero es posible, porque si tú te das cuenta ahí, dice que en el versículo 6, estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Entonces es posible que sea así. Obviamente la más aceptada es la segunda posibilidad. Cada uno de los discípulos podía hablar en la lengua que quisiese para ser entendido según el oyente. Pero en todo esto, lo que nos damos cuenta es que lenguas, en ese caso, ¿qué significan? Idiomas comprensibles. No estaban balbuceando, no estaban diciendo nada incoherente. Algunos pentecostales hoy en día dicen que lo que pasa es que en la iglesia hablamos lenguas angelicales, por eso nadie entiende esa lengua. Ahora, ¿quién hablaba lenguas angelicales en la Biblia? Pablo dice algo en cuanto a eso, ¿no? Dice, si yo hablase, pero no dice que hablara. Entonces, ningún lugar en la Biblia se dice que Pablo hablara en lenguas angelicales. Solamente dice, si yo hablase en lenguas angelicales. Si no tengo amor, no soy nada. Entonces, en cada caso donde las lenguas aparecen, son idiomas. Y ya van a ver en Corintios también todo este contexto de los idiomas, la palabra glosa y el hecho de que se ocupaba un traductor y demás. Entonces, las lenguas son idiomas. Ahora, hay un asunto bien interesante que me gustaría ver.
Las lenguas. El concepto normal pentecostal de las lenguas es que cuando recibes las lenguas, recibes una bendición, ¿no? Recibes una gracia, una segunda gracia, como si recibieras a Cristo. O sea, es tan importante para un carismático el hecho de poder llegar a hablar lenguas como el mismo hecho de ser salvo. Es como si ser salvo fueras un cristiano a medias. Y así se siente. Ahora, a mí me gustaría que analicemos esto y que cuando nos encontremos con el pentecostal no caigamos ni en el extremo de satanizarlos y pensar de que son el enemigo, ni tampoco en un aspecto de tenerles lástima. Necesitan muchas veces el hecho de ser enseñados. Yo me he encontrado con muchos cristianos fundamentalistas con alma de pentecostal. Y a lo mejor por aquí hay alguno, ¿no? Que nomás le das una guitarra y le salió lo pente, ¿no? Pero me he topado también al revés, con pentecostales con alma de cristiano de fundamentos, ¿no? Uno de ellos, no sé si alguno lo conoce, si conocen ahí la iglesia, Heriberto Flores. Él toda su vida, ¿no? Te cuento su testimonio y él estuvo en todas, o sea, él debería dar sectas. Él estuvo en todas. Estuvo, bueno, le faltó la luz del mundo, pero estuvo en una iglesia que se llama la Iglesia Universal del Reino de Dios, no es la del Pare de Sufrir, es otra, pero con una tendencia medio adventista, como los adventistas, guardando ley y todo eso. Estuvo con los testigos de Jehová, estuvo con los mormones, estuvo con el G12, estuvo con los pentes, y estuvo en cada una de ellas, estuvo comprometido en cada una de esas iglesias, pero lo curioso fue que cuando yo lo conocí, él estaba todavía en el tema metido en G12. Fui a su casa, en una ocasión me invitó, y tenía una biblioteca que la envidié. O sea, tenía ahí libros de Scofield, tenía teología sistemática de Schaffer, o sea, tenía un montón de libros, y yo de un pentecostal con esos libros. Normalmente el pentecostal tiene puros libritos de vida cristiana, y puro de estudio bíblico. Lo invitamos a una reunión donde estábamos estudiando hermenéutica, y eso fue el cambio para él. O sea, cambió completamente su manera de interpretar la Biblia, y pues después de un año él tramitó su salida bien de la iglesia donde estaba y se congregó con nosotros. Ahora, no es el único que me ha tocado así, pero muchas veces encuentras tú carismáticos que te dicen: yo soy carismático porque es lo que conozco. Actualmente estamos discipulando a otra familia que viven cerca de ahí de la casa, que es el mismo caso. Él me comentabas que yo soy carismático porque soy pentecostal, me dice él, porque es lo que conozco, o sea, es lo que me enseñaron, no sé otra cosa. Entonces, cuando te acercas con ellos, a veces es importante hablarles con una correcta enseñanza. ¿Y qué pasa cuando alguien llega y te dice: es que yo hablé en lenguas? ¿Qué les dices? Es que estabas poseído. Muchos opinan eso. Eso es del diablo, dicen. Entonces, muchos llegan a opinar eso, de que es posesión demoníaca. Ahora, yo conozco también muchos que incluso en la iglesia, una mujer de la iglesia dice: no, pues es que después de la tercera sumergida salí hablando en lenguas y no me seguían zambullendo. O sea, ¿y qué hacían? Sencillamente repetían lo que otro decía. Entonces mucha gente llegó a hacer eso. Imitan. Pero hay quienes sinceramente te dicen: yo hablé en lenguas. ¿Qué me pasó? ¿Qué le explicarías tú? ¿Qué piensas que pasó con ellos? No, pero ¿qué pasó con él? O sea, si yo te digo: es que yo hablé en lenguas, tú me estás diciendo que las lenguas no son vigentes hoy en día, que hoy no se habla en lenguas, entonces ¿qué me pasó a mí? ¿Por qué yo hablé en lenguas? Y sinceramente te lo dicen así. ¿Qué le vas a decir?
estabas poseído, endemoniado, te engañaron, como dicen, drogado, ¿no? ¿Qué le pasó a este genuino cristiano que sinceramente te dice, yo hablo en lenguas? ¿Por qué hablo en lenguas? Yo tengo mi opinión. Yo creo que es hipnosis. O sea, parte de lo que es lo que ocurre en las iglesias carismáticas hoy en día es hipnosis. No sé, ¿alguno de ustedes ha estado alguna vez en un show de hipnosis? ¿Sí? No sé si ustedes... A ver, ¿quién? ¿Sí? Solo en la tele, ¿no? Esencialmente lo que la hipnosis hace, a lo mejor es sin usar música, pero hacen lo mismo que ocurre en las iglesias pentecostales. Muchas veces usan música, pero ¿qué hacen? Repetición, una repetición muy constante. Hacen, por ejemplo, en una iglesia tradicional pentecostal, lo que hacen es música muy movida, muy eufórica. La gente está pero emocionadísima, brinco y brinco y brinco, y de pronto terminan con una canción como la Sumérgeme. Entonces, de estar la adrenalina en el techo, de golpe hasta abajo, y entran en una melancolía. Entonces empiezan a cantar cantos melancólicos. Yo sé que no puedo decir que está bien y que está mal en base a mis gustos, pero me chocan los cantos melancólicos. Y hay muchos cantos, buenos cantos, y son muy melancólicos. ¿Por qué no me gustan? Porque conozco todo esto. Y toda esa melancolía, ¿qué hace tu cuerpo de pronto con toda la adrenalina que obtuvo hace un momento? Cuando entras en ese estado de melancolía, lo que provoca es un shock dentro de ti mismo y te coloca en una situación muy fácil de ser manipulado. Ahora, en la hipnosis, por lo regular, lo más difícil es que te hipnoticen la primera vez. Una vez que lograste ser hipnotizado, ya es más fácil. Siempre tienes que permitirlo. No, hasta cierto punto no te pueden hipnotizar si no quieres. Pero la hipnosis es abrir tu mente, es abrir tanto tu mente hasta que se te salga el cerebro casi casi, y dejar que te manipulen. Ahora, al hipnotizado le dices eres un perro y se cree perro, actúa como perro y todo. Nunca hacen algo que no quisieran hacer, pero puedes manipular a la gente. Personalmente, creo yo que de alguna manera se logra una hipnosis, un control sobre la gente a través de eso. ¿Sí? Sí, bueno, tengo una pregunta. Obviamente, yo creo personalmente que no son necesarios actualmente, ya está completa la relación de todo eso. Cuando la Biblia habla de que una persona habla en lenguas, no sin pedirlo, o sea, fue algo que viene y concedió y todo, pero, o sea, fue como voluntario, sino porque la persona lo pidiera. Pero hasta qué punto podemos ser dogmáticos en el sentido de decir, es que ya no, y si tú dices que ahora se lengua estás poseído. Cuando en un momento dado, Dios, si así quiere, o sea, puede ser que una persona hable en lengua, si le quiere, aún en ese tiempo. Sí. O sea, no, vamos, no hay una limitante a hacerlo en ese sentido. Y mi otra pregunta es que aparte de 1 Corintios 13, cuando se habla que parte conocemos y parte profetizamos hasta el nuevo perfecto, todo lo que son partes se acabará, aparte de ese pasaje habría algún otro fundamento que no que no sea necesario, no que no sea suficiente, pero habría otro argumento para que la lengua y los dones espectaculares no tan operativos. Sí, ahorita vamos a ver otro. Es parte de esto de si las lenguas son, ¿qué son las lenguas? La pregunta es interesante y yo creo que es una buena pregunta. No sé si escucharon todos bien. ¿Dios puede hacer que alguien hable en lenguas hoy? Bueno. Sí, miren, me gustó a mí una vez una explicación que Samuel Pérez Millos dio. Dice, Samuel Pérez Millos cuenta en una de sus clases, en el BBN escuché la clase de eclesiología, y él decía que, no recuerdo si en una conferencia o en un escrito él coloca que, hablando de los dones vigentes y dones no vigentes.
Y uno de los profesores de Samuel es Francisco La Cueva. Francisco La Cueva se comunicó con Samuel Pérez y le dijo así: ¿quién eres tú para decirle a Dios qué puede hacer él y qué no puede hacer? Entonces, lo que le explicó es lo correcto. Vamos otra vez a semántica, cuestiones de semántica. Lo correcto sería decir, no tanto vigentes y no vigentes, sino operativos y no operativos. Si Dios quiere resucitar un muerto hoy, lo hace. Si Dios quiere que hable en lenguas a alguien, puede. Entonces, decir vigente o no vigente no es correcto porque limitas a Dios. Lo correcto sería hacerlo así. Ahora, estos españoles son bien especiales. Cuando llegue Samuel Pérez Millos, dile, es que en Primera de Corintios, y te apedrea, no es Primera de Corintios, ¿qué es? Primera a los Corintios. Y si vamos a enseñar la palabra de Dios, hay que aprender a hablar bien, te dice él. Así que muchas veces son cuestiones de semántica, que estamos acostumbrados a mencionarlo de esa manera, y pues no podemos andar corrigiendo a todo el mundo, pero estos españoles sí andan corrigiendo y te dan unas buenas regañadas si pronuncias mal algo. Pero bueno, así son los españoles. Entonces, en mi opinión, los mejores teólogos hoy en día no son los gringos, son los españoles. No sé si contesto la primera pregunta. ¿Sí? O sea, yo creo que Dios puede. Y lo correcto podríamos llamar más bien dones operativos, porque cumplen una función, y no operativos, porque ya no cumplen la función para la cual fueron designados. Y la otra pregunta es, además de Primera de Corintios, que dice que cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se dejará. ¿Hay alguna otra base para decir que las lenguas ya no son operativas, funcionales o útiles? Podríamos usar esas palabras. Mira aquí el apunte. Dice una pregunta: ¿las lenguas, maldición o bendición? Página 5, el último título. Dice aquí, ¿las lenguas, maldición o bendición? ¿Qué son? ¿Ya fue recreo o no? Ahí está. Vamos a tomar el receso antes de entrar.